glándula pituitaria o alrededor de ella que generan enfermedad. Los factores asociados más frecuentes son la acromegalia, terapia de reemplazo hormonal, neoplasias endocrinas múltiples, complejo de carne, síndrome Macune-Albright, que son síndromes genéticos, tumores pituitarios, familiares solitarios, edad de embarazo menor a 20 años, posmenopausia, tumores o pólipos de colon. Es más frecuente en las mujeres entre los 30 y 50 años y se puede asociar a enfermedades endocrinológicas. Su desarrollo incluye factores de un crecimiento anormal, ¿no? De tipo humorales, la intervención de factores que condicionan la hiperplasia, una proliferación descontrolada, una alteración de la senescencia y con oncogénicos una diseminación agresiva. El resumen de estos tumores es que independientemente de que sean benignos o malignos, la extensión que tienen es bastante grande por los factores que intervienen. Entonces, son tumores que rápidamente pueden volver a crecer, pueden volver a aparecer. Parece ser que el ser tumores dependientes de un órgano que prácticamente es altamente funcional en cuanto a la secreción de hormonas, que producción de estas, hacen de que esto tenga una mayor chance de extenderse a los tejidos, ¿no? Entonces es una particularidad que tiene a diferencia de otros órganos, ¿no? Los tipos de tumores, en primer lugar tenemos el adenoma, ¿no? En segundo lugar, el meningiomas y luego los craniofaringiomas. Dentro de lo que es los adenomas tenemos los no funcionantes, que básicamente es una lesión que ocupa espacio, y luego tenemos los funcionantes, que depende de la hormona que produce, por la prolactinoma, cuando produce prolactina, hormona de crecimiento, adrenocorticotropa, hormona estimulante tirotropa. O sea, básicamente depende de esto. Los tamaños son los pequeños o micros, son menores de 1 centímetro. Los grandes son macros de 1 centímetro a 4 centímetros y los gigantes mayores de 4 centímetros. Entonces, básicamente la apariencia que tienen es de una imagen hiperintensa en las resonancias, ¿no? Que puede quedarse en la parte de la silla turca, extenderse hacia los lados o extenderse hacia arriba. Es decir, verdad, son los principales de extensión, ¿no? Pero son tumores bastante invasivos, ¿no? Entonces, básicamente es eso. En la anatomía más relevante, tenemos que recordar que en esta imagen de perfil lateral derecho, tenemos que la hipófisis, la glándula hipófisis se encuentra dentro de lo que es la silla turca, ¿no? Es una estructura ósea que está en la base del cráneo, del piso anterior y medio, que incluye las apófisis clinoides anteriores y posteriores, ¿no? Que le dan la forma de una silla, ¿no? Por así decirlo. Entonces, básicamente está en relación a distintas estructuras. En la parte anterior-inferior tenemos una comunicación con lo que viene a ser el seno esfenoidal, ¿no? En la parte posterior tenemos a la parte del clivus, ¿no? Que es la parte posterior de la apófisis clinoides, que está cerca del tronco encefálico, ¿no? En la parte superior tenemos a los lóbulos, el lóbulo cerebral frontal, ¿no? Y más cercanamente al quiasma óptico, ¿no? Que tiene los nervios ópticos. Hacia los lados tenemos las arterias carótida interna, las venas yugulares. Asimismo, también tenemos a lo que es, mejor dicho, el seno cavernoso, mejor, ¿no? El seno venoso cavernoso. Básicamente son venas gigantes que recogen la mayor parte del drenaje del encéfalo, pero también están muy asociadas, ¿no? A los vasos arteriales, ¿no? Se comportan también como una estructura mixta, ¿no? Y es bastante vascularizada. De ahí a que cuando esta estructura es manipulada y a veces inadvertidamente lesionada, genera un gran sangrado de altísimo riesgo para el paciente, ¿no? Entonces, el seno cavernoso, la arteria carótida interna, ¿no? Que tiene las similares características de ser la principal arteria que le lleva la sangre a la mitad del cerebro. Entonces, básicamente, depende bastante de la vascularización de esto. Son estructuras bastante peligrosas, ¿no? Es importante mencionarlas que están cerca de estar en el reposo. También tenemos a los nervios craneales, ¿no? El tercer, cuarto, quinto y sexto que están cerca también de esto, ¿no? Las únicas dos formas que tenemos de acceder a la región celular
hablando de la hipófisis, es básicamente a través del cráneo y a través de la nariz, ¿no? Entonces, en el primer caso, básicamente se aborda por la parte frontal o frontotemporal, y en el segundo caso se aborda por la parte nasal hacia el área del esfenoides para llegar a esta región celular. En esta imagen de antero-posterior, ¿no? De frente, por así decirlo, entonces tenemos un poco el resumen, ¿no? La parte, vemos a la glándula pituitaria, en la parte superior el quiasma óptico con los nervios, ¿no? A la parte lateral tenemos el lóbulo temporal, tenemos también las arterias carótidas internas, los senos cavernosos en azul, los nervios craneales ya mencionados. En la parte inferior tenemos el seno esfenoidal, y en la parte superior también hay que recordar que tenemos al cerebro, el parénquima cerebral. Otra súper importante que hay que acotar, que también está en la parte superior, ¿no? El tercer ventrículo y los ventrículos laterales, ¿no? Estructuras que tienen que ver con la eh, producción y con la circulación del líquido cefalorraquídeo. Bueno, el cuadro clínico, básicamente, lo primero que suelen dar estos cuadros en cualquiera de ellos es una lesión ocupante de espacio, que nos da la triada característica de síndrome de hipertensión intracraneal, que pueden estar todos los signos y síntomas de esta, o solamente una parte. Y son el dolor de cabeza, la visión borrosa y los vómitos, ¿no? Básicamente eso. Entonces, generalmente los no funcionantes, ¿no? Generan síndrome de hipertensión intracraneal. ¿Por qué? Por ser una masa que se expande. Pero también al ocupar espacio, por este nos puede derivar la compresión de los ojos, la compresión de los nervios craneales oculomotores, nos puede dar hidrocefalia por invasión a los ventrículos, síndromes convulsivos y piramidales por afectación del parénquima cerebral que ya mencioné. En el caso de la prolactina, ¿no? Tenemos que nos puede dar un síndrome de hipertensión intracraneal, pero además de ello nos puede dar una secreción láctea anormal, trastornos menstruales, infertilidad, trastornos gonadal, osteoporosis, impotencia. En el caso de producción de ACTH, ¿no? Lo que nos suele dar es, aparte del cuadro clínico ya conocido, hipertensión intracraneal, nos puede dar hipercortisolismo, con lo que es la enfermedad de Cushing, que es el síndrome de Cushing con el tumor intracraneal, que básicamente incluye aumento ponderal, la obesidad, hipertensión arterial, equimosis, plétora y cara redonda, cambios de humor, osteoporosis y grasa dorsocervical o supraclavicular. En el caso de la hormona tiroides, de la hormona de crecimiento, nos puede dar un síndrome de hipertensión intracraneal con gigantismo estatural y en extremidades, enfermedades cardiovasculares, alteraciones máximo-orofaciales, ¿no? Diabetes mellitus, hipertensión arterial, apnea del sueño, túnel del carpo. En el caso de la tiroides nos puede dar síntomas de hipertiroidismo o hipertiroidismo. Y en el caso de los panofangiomas y meningiomas, básicamente estamos hablando de tumores que nos da la clínica similar a una lesión ocupante de espacio. No olvidarse que generalmente los meningiomas también afectan parte de la meninge, ¿no? Entonces, estos pueden extenderse hacia la parte del cráneo, el hueso craneal, ¿no? Es una cosa que lo caracteriza. En el caso de los candofarigiomas, básicamente son tumores de la bolsa de Röntgen que más que aparecer en la parte celular, aparece en el área de, se extiende desde la parte paracelular o supracelular hacia la silla turca. Y dos cuadros clínicos muy importantes, que es la apoplejía hipoficiaria, que es un cuadro súbito de síndrome de hipertensión intracraneal, síndrome meningio, ¿no? Y un déficit visual con trastorno de conciencia. Y en el caso de hipopituitarismo, ¿no? Que es una falta de función hormonal fisiológica de ACTH, GH, TSH, alguna de las otras. Entonces, en el primer caso, estamos hablando como si fuera un ictus, ¿no? Un cuadro súbito, un cuadro brusco en todo caso, de síndrome de hipertensión intracraneal, síndrome meningio, déficit visual y trastorno de conciencia. Se comporta prácticamente como una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Un accidente cerebrovascular. En el caso de hipopituitarismo, la falta de función. Es importante recordar estos dos cuadros. En exámenes de laboratorios, en los no funcionantes, canofangiomas y meningiomas, no hay ningún examen de laboratorio de sangre que nos pueda ayudar.
Pero en el caso de la prolactina, lo tenemos, la prolactina, la prolactina sérica nos puede apoyar. En el caso de ACTH tenemos el cortisol y el test de simulación de cortisol. En el caso de la hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento, ¿no? El test de tolerancia a la glucosa y la glucosa misma, recordar que están asociados a hiperglicemia. En el caso de TSH, alteraciones en el TSH, T4 libre, T3 libre. Los exámenes radiológicos, usualmente se puede empezar con una tomografía, que puede ayudarnos bastante en el caso de la apoplejía hipoficiaria, porque nos puede, en el caso de la apoplejía hipoficiaria, lo que se trata es que el cuadro súbito se debe a que hay una, ya que el tumor es muy vascularizado, o sea, le llegan muchos vasos nutricios, ¿no? Esto explicado también por la cercanía que tienen las estructuras vasculares que ya mencioné, la arteria carótida y el seno cavernoso, ¿no? Básicamente estos vasos que lo nutren se pueden o trombosar, ¿no? Taponear, y esto embolizar para generar un síndrome de infarto cerebral o áreas de infarto, donde el tumor mismo se infarta y se extiende también a la parte de las arterias, o también la gran cantidad de vasos se hacen frágiles y se rompen y pueden generar una hemorragia intracraneal. Entonces, sea cual sea el caso, nos puede servir una tomografía cerebral sin contraste, donde podemos ver asumidamente un poco de esto, ¿no? Entonces, podemos ver como una hiperdensidad en el caso de las hemorragias, ¿no? Y una hipodensidad en el caso de los infartos. Pero el examen que más ayuda de las neuroimágenes, de los radiológicos, básicamente es la resonancia magnética. Al igual que la tomografía, ¿no? Tiene tres incidencias, tres orientaciones. Uno es el axial, el otro que también se denomina transverso. Luego tenemos el sagital, que es lateral, y luego tenemos el coronal, que es anteroposterior. Básicamente el aspecto que suelen tener es lesiones hiperintensas, ¿no? O sea, blancas, o también puede ser heterogéneas, ¿no? También pueden ser combinadas hipointensas con hiperintensas, ¿no? Entonces, básicamente es eso. El examen que se suele pedir en este caso es la resonancia de silla turca o CELAR, pero también se debe pedir resonancia cerebral para ver la extensión hacia el cerebro y las estructuras. Siempre que se pide este examen, se pide con contraste. Eso siempre hay que recordar, ¿no? Otro tipo de exámenes que se pueden hacer en el caso de de, de esto es en el caso de como los productores de ACTH, se puede hacer la cateterización invasiva de los senos de la parte venosa para llegar a los senos cavernosos y ver también cómo está los senos petrosos, mejor dicho, y ver cómo está en esa área, pues, ¿no? Cómo hay una diferencia de la vascularización. Entonces, el mejor examen radiológico que tenemos, en general de todos, es la resonancia magnética con contraste celular, o decía turca que es lo mismo, con radioresonancia de encéfalo para ver la vecindad. Cuando se planean cirugías de tipo transefenoidal, o sea, por la nariz, se piden cirugías de la nariz, se piden tomografías, ¿no? Como el abordaje por la nariz, se usan tomografías sin contrastes óseos para ver los senos neumatizados y las estructuras para poder llegar a esta área esfenoidal. Otros análisis que pueden ayudar son los oftalmológicos, como están en la tomografía computarizada, donde vemos los campos visuales, y la fundometría óptica. El diagnóstico final lo vamos a obtener por la anatomía patológica de la pieza operatoria, o sea, la biopsia. La extensión, ya la mencioné, y hay clasificaciones simplemente por las extensiones. Cuando es supra, para, ¿no? Celar, podemos usar la clasificación de Hardy, que básicamente nos indica qué tanto se extiende, qué tanto crece. Y una específica, que es la NOSFER, qué tanto se extiende a las estructuras vasculares específicamente, como es la arteria carótida y el seno cavernoso. El tratamiento es multidisciplinario entre neurocirugía y endocrinología, y básicamente hay el tipo conservador, quirúrgico y medicina nuclear, que es la radioterapia. En el conservador se usa generalmente analgésicos y antieméticos cuando hay dolor de cabeza, náusea, vómito, ¿no? Y en el caso de los productores de hipotiroidismo, se puede usar la levotiroxina, mejor dicho, los que generan hipotiroidismo, se puede dar la levotiroxina. En el caso de la prolactina, ¿no? La prolactina,
podemos usar la bromocriptínica, vergolide. Y en la parte quirúrgica tenemos 3 tipos de intervenciones, lo que es la craniotomía y la microresección, y luego las cirugías transesfenoidales, que son de 2 tipos, microscópica y endoscópica. Los esquemas de tratamiento, básicamente, cuando el tumor no es funcionante, o sea, es una lesión ocupante de espacio, la cirugía es de primera línea, ¿no? Y la radioterapia de segunda línea. No se usa ninguna medicación, salvo que sea para asintomáticos, o sea, analgésicos o antieméticos, porque básicamente es una lesión ocupante de espacio. En el caso del prolactinoma, esta es la principal diferencia con todos los demás, donde el de primera línea es el tratamiento farmacológico, médico, pregunta de examen. En cambio, la cirugía y radioterapia pasan a un segundo plano. La acromegalia en primer lugar, la cirugía, en segundo lugar, radioterapia médicas, y la enfermedad de Cushing, igual, en primer lugar, la cirugía y luego, en segundo lugar, la radioterapia. Indicaciones neuroquirúrgicas, o sea, cuando se opera con un tumor evidenciado y accesible, es en casos que haya apoplejía hipoficiaria, que ya lo escribí, un déficit visual progresivo, acromegalia, hipopituitarismo, hipertensión intracraneal, hiperprolactinemia con síntomas asociados, refractaria farmacoterapia y un tamaño mayor a 4 centímetros. Vamos a hablar un poco en la parte práctica, esa es la parte de lo que es la cirugía transcraneal, ¿no? Básicamente, con el paciente en decúbito dorsal, bajo anestesia general, asepsia, antisepsia, colocación de campos estériles, previa tricotomía, o sea, remoción del pelo, ¿no? Del pelo que está en el área que se va a operar, y colocación de un fijador craneal que va a mantener la cabeza fija para la parte microscópica, para que no se afecte. Se hace una incisión de piel, ¿no? Con bisturí 21. Luego se abre la parte cutáneo muscular con el electrocauterio. Luego se hace la perforación del cráneo con el trepanador o perforador craneal. Luego se hace el corte del cráneo, ¿sí? O sea, con craneótomo, con unas sierras. Luego de esto encontramos a la primera capa de la meninge, la más externa, que es como una sábana, la cual se va a anclar y se va a perforar, ¿no? Con un bisturí número 11 o 15. Luego a través de ella, de esa perforación, se va a recortar la dura madre, ¿sí? Y luego vamos a colocar el microscopio quirúrgico vestido, o sea, cubierto, ¿no? Con una funda estéril. Y en este microscopio quirúrgico nosotros vamos a hacer una incisión en la parte aracnoidea, ¿no? Es uno de los tantos abordajes, este es el más usado. Se hace una incisión en la parte de aracnoides y a través de ella se va disecando con la micro tijera, los espátulas, ¿no? Se va entrando hacia la parte del valle silviano. Y luego vamos a ingresar a través de la cisterna silviana y la cisura silviana, que está básicamente entre el lóbulo frontal y temporal. Vamos a llegar a la al complejo que incluye la arteria carótida, ¿no? La arteria carótida con el nervio óptico, ¿sí? Con el quiasma. En la parte inferior a esto vamos a encontrar la silla turca. Sin embargo, vamos a notar que está recubierto por una estructura amarillenta, ¿no? Bastante invasiva, vascularizada, que viene a ser el tumor. Básicamente es una estructura sólida que tiene un saco, ¿no? Una cápsula, y su interior es más, un poco más menos sólido, ¿no? Es un poco más líquido, por así decirlo, ¿no? Pero que hay que resecarlo de a pocos porque, como ustedes pueden ver, está bastante pegado a las demás estructuras. Entonces se va a devascularizar, coagular, ¿no? La cápsula para hacer una apertura en esta y poco a poco ir resecando, ¿no? Con una especie de cureto cuchara, cucharilla, vamos a ir sacando poco a poco el contenido, pero tenemos que ir coagulando porque es una estructura bastante adherida a los vasos y genera sangrados masivos que pueden ser peligrosos para el paciente. De hacerlo de forma muy cuidadosa, hay que ir disecando poco a poco y finalmente retirar la cápsula todo lo que se puede. La mayoría de las veces no se puede sacar todo el tumor, es un tumor muy invasivo. Se trata todo lo que se pueda descomprimir, porque el objetivo es esto, descomprimir. Y una vez que se hace, se revisa que esté toda la hemostasia, ¿no? Eso toma bastantes horas.
luego se vuelve a suturar la dura madre, se coloca el hueso craneal, se cierran los planos musculocutáneos y eso sería toda la cirugía. Otro tipo de intervención frecuente es la cirugía transesfenoidal con microrecesión tumoral. Entonces, básicamente es eso. Entonces, la cirugía transesfenoidal microscópica se coloca al paciente en decúbito dorsal con la cabeza hiperflexionada hacia atrás. Se busca la cara medial de una de las narinas, ¿sí? En la nariz, ¿no? Y colocando el arco en C, se hace una incisión y luego se va perforando, ¿no? Espéculo, ¿sí? Que lo vamos a ver con el arco en C. Doctor, ya no se ve su Siempre diapositiva. turca. Vamos a colocar el microscopio quirúrgico y luego vamos a ir drilando la parte anterior de la quilla, ¿no? Remover el huesillo del vómer, entrar por el seno etmoidal, luego al seno esfenoidal, y lo removiendo de a pocos. Vamos a hacer una perforación de la meninge, ¿no? Una perforación de la meninge, y vamos a encontrar la cápsula del tumor que hay que coagularla e ir resecando poco a poco, ¿no? Ir resecando poco a poco el tumor y realizar una coagulación prolija. ¿Por qué? Porque dijimos que el tumor es Doctor, disculpe, ¿me escucha? todo. Vamos a hacer una revisión de la hemostasia y vamos a taponear con colocar un injerto, como estamos sabiendo la duramade para que no haya fuga y no lo podemos cerrar porque el espacio es muy pequeño y los microinstrumentos no llegan a poder poner un punto de sutura, o sea, hacer entrar una aguja que sea lo suficientemente pequeña para cerrarla y que no se nos venza con el sangrado y con la fuerza de los tejidos. Entonces hay que colocar básicamente un espécimen que lo podemos obtener del área alrededor del ombligo del paciente, que es un poco de grasa, y esta grasa se puede colocar para taponear esta fuga, este defecto, este hueco, por así decirlo, donde está la dura madre. Y una vez que está eso, se colocan unas gasas fluorescinadas y el paciente pasa a recuperación. Todos los pacientes pasan a una unidad de cuidados intensivos por precaución de la complicación más peligrosa y más mortal de todas, que es la diabetes insípida, que básicamente es una alteración de la función de la hormona antidiurética. Su cuadro clínico nos genera un cuadro de sed, mucosas y piel secas, dolor de cabeza, vómitos, poliuria, alteración del sensorio y nos puede llevar a la muerte. Básicamente en este encontramos una diuresis mayor de 2 mililitros por kilo por hora, un balance electrolítico negativo, una osmolaridad de orina plasma, ¿no? En cociente menor a 1, una alteración de mucho menor densidad de orina y un sodio que está generalmente mayor o igual a 135. Entonces, se maneja esto con desmopresina o vasopresina. Hay que tener mucho cuidado con esta complicación porque por más bien operado que esté el paciente, esto es lo que le genera la muerte en la mayoría de casos a los pacientes, la diabetes insípida. Luego tenemos el hipopituitarismo, hemorragia intracraneal, infección del sitio operatorio, dehiscencia del mismo, meningitis, acceso cerebral, tumores residuales, que también es muy frecuente, fístula de líquido cefalorraquídeo, lo que vienen a ser las fugas. Deformación nasal en el caso de la cirugía transesfenoidal y amaurosis. El pronóstico, el déficit visual no siempre mejora, usualmente detiene su progreso. Y los adenomas, craniofaringiomas y meningiomas son altamente recidivantes, o sea, vuelven a aparecer a pesar de que esté bien operado y todo, vuelven a aparecer. Hay que continuar un manejo por endocrinología, neurocirugía, laboratorial y neuroradiológico. No hay que suspender las medicaciones de reemplazo hormonal bruscamente porque el paciente se puede compensar. Hay que hacer controles cada 3 a 6 meses con resonancia cerebral y celular para ver cómo está la parte de la cirugía. Los controles deben ser por endocrinología, neurocirugía y oncología médica. Muy bien, vamos a pasar rápidamente a la siguiente clase que estaba pendiente de avanzar, que viene a ser los trastornos congénitos. ¿Qué algo pasa acá?
Ok, ¿se ve la diapositiva? Sí, doctor, sí se ve. Sí. Sí, sí se ve, doctor. Ya, muy bien. Vamos a ver los trastornos congénitos en neurocirugía. Vamos a ver el mielomeningocele. Básicamente estamos hablando de la extrusión de una cavidad que tiene el siguiente contenido. Una bolsa o cele que tiene a las meninges, ¿no? Que puede ser la dura madre o la aranoides, o los dos. Y además de la meninge, tiene su contenido al tejido raquimedular, raquídeo medular. Las vértebras tienen estructuras anteriores, medias y posteriores. ¿Sí? ¿Y se ve la diapositiva todavía? Un momento. A ver, un momento. Ya, ahora sí. Sí que no se ve la diapositiva. Bueno, entonces, como estaba diciendo, la columna vertebral tiene estructuras anteriores, medias y posteriores. La anterior podemos definirla como la primera mitad del cuerpo vertebral, que es ese cuadrado que usted ven al costado. La segunda parte, la media, viene a ser la segunda mitad del cuadrado, ¿no? Y la parte posterior viene a ser básicamente el canal espinal con las espinas, que viene a ser el arco posterior, que es la apófisis espinosa y la lámina. La apófisis espinosa y la lámina es la parte que cierra el arco posterior. Y esto protege a la meninge, a los ligamentos y al tejido raquídeo y medular. Pero imagínense que en vez de haber ese tejido, ¿no? En vez de haber eh, ese tejido óseo, ¿no? Ese tejido óseo, ese arco posterior, no estuviera presente y las estructuras se formarían una especie de bolsa y saliera hacia el exterior, ¿no? Entonces, eso sería el mielomeningocele. Este ejemplo que vemos acá, la vemos en la parte lumbar sacra, ¿no? Entonces, el Doctor, mielomeningocele disculpe, y al exterior, doctor, ¿sí? ¿me escucha? Doctor, ha ¿Sí? dejado de compartir. No sé qué pasó. Sí, a ver, un momento, un momento. Ahora sí se ve. Ya se ve nuevamente. Ya, ahora sí se ve la diapositiva. Sí, doctor, ahora sí se ve. Ya. Bueno, entonces básicamente eso incluye la definición, ¿no? Abajo a la derecha pueden ver ustedes el aspecto in vivo que suele tener el mielomeningocele. Esta enfermedad forma parte del espectro de la espina bífida y se da por una alteración en el cierre del tubo neural ante los días 12 a 21 por concepción. Los factores asociados son multifactorial,
nivel bajo de ácido fólico en la sangre de la madre al momento de la concepción, antecedentes familiares de espina bífida, una madre que haya tenido embarazos previos con defecto del tubo neural, la raza en la madre con ciertos factores de latitudes, algunos medicamentos administrados durante el embarazo, como el valproato sódico, edad materna menor a 20 años, primigesta, no planeación del embarazo, un periodo intergenésico menor a 2 años, cosanguinidad, drogadicción, exposición a radiaciones, fertilizantes y plaguicidas, exposición genética, diabetes mellitus insulino dependiente y factores térmicos. La localización más frecuente, pregunta de examen, es lumbar sacro. Luego le sigue lumbar, dorsal, cervical, locana cervical. Signos de síntomas de meningocele: disfunción defecatoria, disfunción urinaria, donde hay retención o escape urinario, defecto espinal de protección de la columna, defecto motor, déficit motor, o sea, no fuerza sensitivo, pérdida de sensación en las extremidades, tono muscular disminuido, dolor en la región de la columna, irritabilidad, una más evidenciable y palpable con la certificación. Probablemente este último es el más frecuente, ¿no? Porque dado que esto se da en pacientes recién nacidos, pues es fácilmente asumible pues que no, estos pacientes por sí no controlan pues en todo esta función. Pero el tono, la irritabilidad y la masa evidenciable y palpable con secreción es lo más frecuente. En el diagnóstico, algunos exámenes pueden ser bastante útiles, como la ecografía ginecológica, que nos puede permitir ver áreas hipoecoicas, ¿no?, que están en la discontinuidad de la columna vertebral. Se puede hacer también lo que es la resonancia magnética sin contraste, que es menos frecuente que se realice, pero podemos ver alrededor de las 20 semanas en adelante la resonancia magnética, como hay una continuación en esa imagen de perfil lateral izquierdo, como podemos ver al feto con su encéfalo, ¿no?, la parte de su tronco, ¿no?, en la parte posterior de este vemos el tejido raquídeo, ¿no?, raquimedular, y cómo se extiende hacia la parte posterior caudal, lumbar sacra, donde vemos cómo hay una protrusión. Este es el mielomeningocele, aquí se ve en la resonancia. Otros exámenes que pueden ayudar son las pruebas de sangre en la semana 16 a 18 del alfa-fetoproteína, cuya positividad nos puede generar un signo indirecto de que puede estar algo alterado. El diagnóstico después del nacimiento es el más eficaz, evidentemente, porque es el diagnóstico directo, ¿no? Es el más evidente, mejor dicho, evidente, ¿no? Porque eficaz sería poderlo hacer antes que nazca el bebé, ¿no? Pero a veces uno se da cuenta de esto cuando nace, ¿no? Se da básicamente por inspección y palpación y se evalúa por el equipo multidisciplinario. Básicamente hay que ver la parte postural, el tono del bebé principalmente, y hay que reconocer un signo que es si es que sale líquido de este mielomeningocele. Si sale líquido de este, quiere decir que ese es un mielomeningocele complicado. Y al salir líquido, este es un caldo de cultivo potencial para que haya infecciones bacterianas ascendentes que nos generen meningoencefalitis. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos mielomeningoceles. Porque eso, al catalogarlo como complicado, o sea, roto, mejor dicho, roto, le confiere un mayor grado de urgencia en su manejo. Otras posibilidades que pueden darse es una hidrocefalia. Ya hemos hablado de los déficits neurológicos que pueden generarse y se puede asociar a problemas ortopédicos como luxaciones de cadera, pie equinovaro, problemas para la marcha. Probablemente secundarios también a transmisión nerviosa, a la parte musculoesquelética que permita tener un control del tono. Tratamiento principalmente quirúrgico. Eso ayuda a disminuir la probabilidad de una meningoencefalitis, el daño de las estructuras raquimedulares y a mejorar, si es que es posible, la parte funcional hasta cierto punto. Para el paciente en decúbito, en la parte práctica de cúbito ventral, con protección de las áreas de presión y básicamente con una servocuna que provea de calor durante toda la cirugía bajo anestesia general al bebé, ¿no? Se busca la interfase de la piel con el cele, ¿sí? Se hace una incisión justo en la interfase entre la piel y el cele. A continuación, se separa, ¿no?, el cele de lo que viene a ser el tejido muscular, disecándolo. Luego se diseca separando el tejido muscular del tejido meningio. Luego el tejido meningo que está abierto, tenemos que buscar la parte raquimedular
e introducirla dentro de ese tejido meningio. Una vez realizado esto, cerramos el tejido meningio suturándolo y realizando una clausura. Finalmente, vamos a clausurar los tejidos ligamentarios y musculares, ¿no? La parte muscular, y vamos a remover el cele, la bolsa, lo quitamos la bolsa, y vamos a quedarnos con dos orillas, con dos extremos, que gracias a la elasticidad que tiene el bebé, podemos afrontarlos y cerrarlos, ¿no? La parte subcutánea y la piel. Y básicamente eso sería la cirugía. Otro tipo de cirugía es realizar lo mismo, pero se realiza la apertura y esterilización del útero. Esto se hace ya en edad avanzada, ya a partir de los 32 semanas en adelante, 30 semanas, ¿no? Y básicamente se esteriliza el útero, se coloca unos canales de trabajo trócares y por ahí se introducen los instrumentos neuroendoscópicos y se realiza la cirugía similar en los pasos. Entonces, no es frecuente que se haga en nuestro medio, pero es algo que se estudia. La hospitalización se da en decúbito ventral, debe ser valorado por genetista, hay que medir el perímetro cefálico porque siempre hay riesgo de hidrocefalia, y hay que manejar las secuelas como parte de la movilidad porque va a determinar la funcionalidad del bebé. La prevención se hace con ácido fólico como es antes de la concepción, idealmente las mujeres en edad fértil deberían tomar habitualmente. Por lo general, en el control pronóstico no quedan secuelas graves desde el punto de vista vital, pero sí desde el punto de vista funcional, ¿no? Es obligatorio ver las condiciones óptimas de rehabilitación, porque recordemos que el bebé va a estar en crecimiento y tiene que llegar a tener cierta funcionalidad. El pronóstico es malo en aquellos pacientes que tienen una parálisis, o sea, un déficit motor completo, ¿sí? A esto le llamamos plegia, parálisis total. ¿Qué es la diferencia con paresia, ¿no? Que es debilidad. Entonces, cuando hay plegia, esto confiere pues un peor pronóstico, ¿no? Igual hay que dar la asistencia adecuada. Hay una recurrencia genética generalmente en los que han tenido ya antecedentes de nacimientos de defectos del tubo neural en la familia. Y hay que hacer el control de manera multidisciplinaria por neurocirugía, genética, pediatría, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de hidrocefalia. Estamos hablando del acúmulo excesivo de líquido cefalorraquídeo causado por un desorden en la formación, flujo, reabsorción que genera hipertensión intracraneal. El pico se da en infancia de adultos mayores, también adultos jóvenes, y puede asociarse a malformaciones congénitas, cuellos infecciosos inflamatorios, neoplasias u otros. Básicamente tiene que haber el equilibrio entre dos estructuras. La primera es la que produce el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y lo va almacenando, ¿no? Que viene a ser básicamente los ventrículos. Y las segundas estructuras que vienen a ser las que lo distribuyen y lo circulan al resto de la economía del sistema nervioso, sea al encéfalo o a la médula, que vienen a ser las cisternas subaracnoideas. Este es el espacio subaracnoideo, las cisternas. Entonces, ventrículos y cisternas idealmente deben estar en total armonía para que circule el líquido cefalorraquídeo de forma normal, ya que el líquido cefalorraquídeo tiene una función de amortiguador del tejido nervioso, transporte de nutrientes, desecho de metabolitos, ¿no? Regulación de presión intracraneal y fusión de sostén y mecánica. Realmente el líquido cefalorraquídeo normal debe tener menos de 5 células, ni un solo hematíe, 0, una glucosa entre 50 y 80 o mayor a 2/3 del nivel de glucosa en la sangre, proteínas entre 15 y 45, un gran negativo, cultivo negativo, sin bandas oligoclonales. En hidrocefalia generalmente los cambios que se generan son una alteración en la producción, un aumento de la tensión venosa, resistencia a la reabsorción y a la circulación, se genera un componente inflamatorio, ¿no? Empiezan a dilatarse los ventrículos, engrosándose la sustancia blanca a expensas de la gris, se estanca en la parte subaracnoidea, ¿no? Se altera la punzación transmural parenquimal ventricular, se distorsionan las venas, empieza a aumentar la presión entre los ventrículos, se altera la compliance, se expande el ventrículo y se genera la hipertensión intracraneal con la compresión encefálica correspondiente. El cuadro clínico en niños grandes y adultos es dolor de cabeza, vómito y edema de papila. Eso se puede traducir en visión borrosa. Entonces esa es la triada de hipertensión intracraneal de las que les hablaba. Puede haber también, cuando llega a haber una compresión encefálica, una herniación del tejido encefálico, ¿sí? O sea, cuando el tejido sale por donde no debe y comprime a todo el tronco encefálico y la estructura más vital del organismo, se genera hipertensión arterial, bradicardia y alteración del patrón respiratorio. No se olviden que el tronco encefálico controla la función de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la función ventilatoria.
Entonces, al comprimir esto, ya nos genera esta triada característica llamada la triada de Cushing o también triada de herniación intracraneal, ¿no? Luego tenemos trastornos cognitivos, apraxia de la marcha y alteración esfinteriana, que es una triada de Hacking, que viene a ser de las triadas de las hidrocefalias, ¿no? Presión normal. Ya lo vamos a ver más adelante. Puede haber también alteración en la visión, trastorno en el sensoria y paresia de nervios craneales 3, 4 y 6, ¿no? Sobre todo los largos como el 6. Entonces no es raro que un paciente con hidrocefalia ustedes tengan que no puede ver bien el paciente, la ceguera, ¿sí? La maurosis, la disminución de la agudeza visual, incluso ¿no? en un grado menor, es parte del cuadro clínico de hidrocefalia. O sea, ¿la hidrocefalia puede causar alteración en la vista? La respuesta es sí. Entonces, estas son cosas que podemos observar, ¿no? En los lactantes, la clínica es irritabilidad psicomotora, más frecuentemente, vómitos, el paciente no succiona bien, está en alguna alteración del sensorio que va desde la somnolencia, o sea, que duerme en exceso el bebé, hasta que está en estupor o coma, donde ya no reacciona a estímulos, alteraciones en el perímetro cefálico, donde se dilata, la cabeza está más grande, eh, y incluso se hinchan lo que es el espacio entre las suturas o la fontanela. Pueden haber que no eleve la mirada, lo que se llama el signo de Parinio, o una percusión temporal con percepción timpánica en el lado contralateral, lo que se llama el signo de Maceo. Entonces, la succión, los vómitos, ¿no? La intolerancia oral, intolerancia a la succión, y el deterioro del sensorio, o sea, del estado de conciencia, es lo más frecuente en esto. El perímetro cefálico puede estar aumentada de ir más allá del percentil 90 en estas tablas que se llaman los percentiles de perímetro que van de acuerdo a edad y sexo, ¿no? Si supera el percentil 90, esto debe llamarnos la atención. El diagnóstico inicialmente se hace con la tomografía, ¿no? Pero para más detalle y definitivo se hace la resonancia magnética, ¿no? Se usa contraste en el caso que se quiera realzar alguna lesión infecciosa, vascular, tumoral. Algo que deben ver en las hidrocefalias que tienen aumento de presión intracraneal son los siguientes hallazgos, como el aumento de las asas temporales de los ventrículos, la dilatación de los ventrículos como si fueran las orejas del ratón Mickey Mouse, esa aparición de esas estructuras hipodensas, ¿sí? Alrededor de los ventrículos que se llama el edema ependimario, ¿sí? Como esas cejas hipodensas, que pueden verlo ustedes, lo que nos traduce que hay una alteración en la comunicación de los ventrículos con las cisternas. Entonces, básicamente viene a ser eso. Entonces, además de esos criterios, ¿no? Podemos tener otros como la angulación del cuerpo calloso, ¿no? Y la aparición de los índices alterados. El índice más frecuente que podemos estudiar es el índice de Evans. En una imagen de tomografía o resonancia, podemos tener las astas de los ventrículos, las astas anteriores, y en ellos podemos ver si es que están alterados, ¿no? Por ejemplo, podemos visualizar si es que hay las astas anteriores, podemos medir la distancia entre ambos, ¿no? Y esa distancia dividirla como un cociente, ¿sí? Como una división entre la distancia que hay entre los huesos parietales. Si el resultado de esa división nos da mayor a 0,3, eso es indicativo de hidrocefalia. Eso es el índice de Evans, ¿no? Entonces, más de 0,3 es sugestivo de hidrocefalia. Ya vamos a hablar de hidrocefalia hipertensiva, donde va a haber como resultado final un aumento de la presión intracraneal, ¿no? De lo normal, que es mayor a 24 centímetros de agua. Pero vamos a tener como particularidad esos hallazgos de edema ependimario, el realce periventricular que ya mencioné. Hay otros estudios que nos pueden ayudar, como son en el caso de los pacientes menores de 2 años, ¿no? Los lactantes. Lo que es la ecografía transfontanelar, se coloca el transductor del ultrasonido en la fontanela, ¿no? Finalmente en la bergmática, en la frontal, y podemos con el transductor ver cómo está la estructura de los ventrículos, ¿no? Entonces podemos ver ahí la dilatación y nos puede ayudar en estos casos. No nos ayuda en mayores de 2 años porque evidentemente ya las suturas se cierran, el hueso craneal se suelda todo y ya no permite la entrada de ningún transductor. Y otro examen que puede ayudar es la cisternografía isotópica, que es de medicina nuclear. Básicamente la inyección de radioisótopos y
y la observación durante 24 horas de los flujos dinámicos del líquido en los ventrículos. Así, verdad, es un examen raro, caro, probablemente no da mayor beneficio que la resonancia, pero está descrito en la literatura. Etiologías más frecuentes, tenemos las congénitas y las adquiridas. La causa más frecuente de las congénitas es la obstrucción o estenosis del acueducto de Silvio, que es la causa más frecuente de las congénitas. Pregunta de examen. En el caso de las adquiridas, la causa más frecuente son las infecciosas. Las congénitas también tenemos otros como atresias de foramen de Luschke-Mayenny, malformación de Chiari, ausencia de vellosidades aracnoideas. Las adquiridas también podemos tener hidrocefalia a presión normal, masas, quistes, tumores, problemas vasculares y las infecciones de las que ya hablamos, ¿no? Se pueden clasificar de varios tipos también en comunicantes o no comunicantes, donde las comunicantes básicamente es la dilatación de los sistemas ventriculares de forma simétrica y hay una comunicación entre los ventrículos y la cisterna. Sí, se altera todo, se dilata todo, se estanca todo, pero de manera simétrica hay una comunicación entre los ventrículos y la cisterna. Ya les dije que deberían estar en armonía estos dos sistemas de manera normal. Y la no comunicante viene a ser cuando generalmente no hay una comunicación entre ambos, entre las cisternas y los ventrículos. Generalmente acá vamos a ver las hidrocefalias de tipo asimétricas, donde está más dilatado de un lado que del otro lado, o algunos ventrículos más que otros. La estenosis del conducto de Silvio, la estructura afectada acá viene a ser entre el tercer ventrículo y el cuarto, ¿no? El cuarto ventrículo siempre está asociado al tronco encefálico por delante y al cerebelo por detrás, no se olviden de eso, ¿no? Y vamos a tener de que este cuarto ventrículo está comunicado con el tercer ventrículo a través del acueducto de Silvio. Cuando no hay esa comunicación, no se puede apreciar, está todo tan obstruido, es el estenosis del acueducto de Silvio. Hace que se estanque el líquido cefalorraquídeo y nos dé hidrocefalia. Ya lo dije, es la causa más frecuente de las congénitas. Luego tenemos la malformación del Arnold-Chiari. Básicamente es cuando las amígdalas cerebelosas, ¿no? Descienden demasiado y sobrepasan el agujero magno. Esto va a generar una compresión del bulbo, ¿no? El bulbo espinal, y al ocupar más espacio va a comprimir, estancar la cisterna con la comunicación del cuarto ventrículo del líquido cefalorraquídeo, y eso nos va a generar hidrocefalia. Entonces, a veces se puede asociar a meningocele, que ya lo mencioné en las láminas anteriores, y eso nos genera la formación de Arnold-Chiari. Entonces, el problema es la protrusión de las amígdalas cerebelosas que comprimen el bulbo y genera un estancamiento del líquido cefalorraquídeo. Recordemos que el agujero magno está hecho específicamente para que entre prácticamente solo la cisterna con el bulbo. Entonces, si metemos otra estructura más, que es las amígdalas del cerebelo, nos va a generar problemas. Luego tenemos que puede generarse casos donde se ocluyen los agujeros de Luschke-Mayenny, se genera la formación de un quiste que reemplaza, ¿no? Que crece y desplaza, ¿no? Hace que no crezca de manera normal el vermis, que es la parte central del cerebelo, y se forma un quiste que genera una alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esto nos genera una hidrocefalia. Entonces, oclusión de agujeros de Luschke-Mayenny, hipotrofia del vermis y aparición de un quiste en su lugar, esto nos genera la malformación o el síndrome de Dandy-Walker, ¿no? Entonces, básicamente viene a ser esto. Traumatismos encefalocraneanos pueden producir coágulos que obstruyan las cisternas o los ventrículos y nos genera hidrocefalia. Entonces, si alguien les pregunta si un golpe en la cabeza puede dar hidrocefalia, la respuesta es sí. Problemas infecciosos como la neurocisticercosis, ¿no? Es una infección por un parásito llamado Taenia solium. Puede ocluir las cisternas o los ventrículos y generar alteración en la circulación de LCR, el líquido cefalorraquídeo, y darnos hidrocefalia. Muy bien. Problemas infecciosos que dan inflamaciones granulomatosas crónicas pueden ocluir los canalículos, ¿no? Las cisternas o los ventrículos y generarnos hidrocefalia. Las infecciones bacterianas por inflamación piógena, ¿no? Puede darnos obstrucción también de lo mismo, ¿no? Los canalículos, las cisternas aracnoideas y los ventrículos, y nos puede generar hidrocefalia.
Puede generarse también cambios, no por aumento de la presión solo, sino por aumento en el gradiente, una alteración en el gradiente de la presión. Esto suele darse mayor en los adultos mayores, finalmente mayores de 60 años, donde por estos cambios en la gradiente, ¿no?, de evolución crónica, puede generarse hidrocefalia. Una curiosidad es que no suele dar edema ependimario, porque no suele ser una hipertensión intracraneal sostenida, ¿no? Y nos va a dar una triada característica de Hutchinson-Adams, que también se llama triada de hidrocefalia de presión normal, que incluye 3 componentes: apraxia de la marcha, que es como si el paciente se hubiera olvidado cómo caminar; deterioro cognitivo, que es un síndrome demencial. Recordemos que la parada de demencia en los adultos en medicina se llama, es decir, olvido, alteración cognitiva; y desorden en la micción. Acá pueden ayudarnos ciertos exámenes funcionales, como es la colocación del lactato, ¿no? Del lactato, infusión de lactato, o sea, se inyecta lactato para ver cómo cambian las presiones, ¿no? Y también podemos hacer uso de las pruebas cognitivas como el Mini-Mental Test, aplicar un curso lumbar evacuatoria de 50 mililitros y luego volverle a hacer el examen cognitivo de Mini-Mental Test. Y si hay una mejoría con esta evacuación, pues esto, eh, eh, no, no, eh, eh, mm, su- resonancia. Generar un desbalance con un estancamiento el cerebelo y el tronco externo de la protuberancia pueden generar una compresión del cuarto ventrículo y darnos hidrocefalia, ¿no? Estos tumores de los nervios craneales, neurinomas del octavo nervio craneal u otros. Tumores supracerebelosos que pueden estar ocluyendo el tercer ventrículo, el cuarto o el acueducto de Silvia, nos puede dar compresión de este y nos da hidrocefalia. Tumores pineales. Tumores del cuarto ventrículo como el medulloblastoma o el ependimoma pueden comprimir el cuarto ventrículo y dar hidrocefalia. Lo mismo con tumores del cerebelo como toma pilosa del cuarto ventrículo y nos da hidrocefalia. Planofaringioma, tumores supracelares pueden comprimir también los laterales y nos da hidrocefalia. Esto ya lo mencioné en la clase anterior, ¿no? Enfermedades cerebrovasculares, las hemorragias que generan coágulos, pueden obstruir los ventrículos o las cisternas y generarnos estancamiento e hidrocefalia. Sin mencionar la hemorragia ventricular, ya que la sangre ocupa un espacio. Puede deberse a ruptura de aneurismas o malformaciones arteriovenosas. Quistes aracnoideas, que son malformaciones congénitas que de forma normal los quistes pueden generar comunicaciones anómalas y generar hidrocefalia por alteración en la circulación. El tratamiento inicialmente puede ser médico. Pues pueden dar antiedematosos cerebrales, donde se usa osmoterapia como solución hipertónico y o corticoterapia en el caso de que haya hipertensión intracraneal, o sea, las cefalias hipotensivas, ¿no? Se pueden dar analgésicos, antieméticos, antiulcerosos para evitar la úlcera de Cushing de los pacientes postrados, gastrointestinal, tratamiento contra el microorganismo respectivo en el caso que hay infecciones, monitoreo neurológico y el uso de acetazolamida en 250 miligramos vía oral cada 6 a 8 horas, que pueden ayudar también a paliar un poco estos síntomas. Pero el principal tratamiento es quirúrgico, que es el de elección, y suele tener de 2 tipos, las derivaciones y la neuroendoscopia. Primero, las derivaciones hay de 2 tipos, las temporales o transitorias, que son hacia afuera, las externas, y las permanentes o definitivas, que son las internas.
Es de notar que para que existan derivaciones internas o definitivas, no debe haber infecciones bacterianas piógenas y no debe haber sangre en los ventrículos, porque de otra forma se va a infectar el sistema, la prótesis del líquido cefalorraquídeo interno, o se va a ocluir el sistema por dentro, haciendo necesario que se vuelva a realizar la apertura quirúrgica del paciente. Entonces, debe haber estas dos condiciones, que no haya infección bacteriana piógena activa y que no haya sangre dentro de los ventrículos evidenciada por estudios de imagen. Entonces, eso es lo que hace que ahí recién se puede, la condición para que pueda hacerse derivaciones internas. La derivación ventriculares externas básicamente incluye la cateterización del sistema ventricular y este debe ser previa perforación craneal y el cuero cabelludo, y esto debe exteriorizarse hacia el exterior a un sistema de llave de triple vía, manometría y bolsa de drenaje. Entonces, bajo esa antisepsia, colocación de campos estériles bajo anestesia general, previa tricotomía, se hace la incisión en el área frontal, ¿no? En el área frontal superior, proyectada hacia el sistema ventricular. Se abre la parte cutáneo muscular, luego se perfora el cráneo, se perfora la meninge, ¿no? Y se coloca el catéter obteniéndose el líquido cefalorraquídeo en dirección al sistema ventricular. Una vez que se realiza esto, por contraabertura se exterioriza y se cierran los planos correspondientes palmándose el sistema de manometría y reservorio para que salga hacia adentro. En el resultado final tenemos un paciente con un catéter que sale del cráneo hacia un sistema de triple vía y bolsa de reservorio, ¿no? Hacia afuera. Noten cómo ahí se ve sangre, ¿no? Es el color del líquido rojo, o sea, la sangre, que más se usa cuando hay infecciones o hemorragia ventricular. Sistemas de derivación ventricular externa, hacia afuera. ¿Cuál es el riesgo de esos sistemas? Que se infecten porque es una puerta hacia el exterior. Luego tenemos los sistemas internos de derivación ventrículo-peritoneales, que teóricamente son definitivos. Hay muchos tipos, pero los más frecuentes tienen tres partes. Un catéter que va en el ventrículo, en el cráneo, una bomba de reservorio y finalmente un catéter que va en el abdomen o peritoneo. Ya dijimos las dos condiciones: no infecciones bacterianas piógenas, no hemorragias ventriculares. Entonces, esto es teóricamente definitivo. Bajo esa antisepsia y colocación de campos estériles hay muchas técnicas y muchos órdenes, pero básicamente se preparan 3 sitios operatorios, ¿no? Entre ellos, el área craneal frontal, para donde va el catéter ventricular, el área detrás del oído o retromastoideo, que es donde va a ir asentado la bomba de reservorio, y finalmente el área paraumbilical, donde va el catéter peritoneal o abdominal. Entonces se hacen las aperturas de las áreas de piel y músculo cutáneas correspondientes y se tuneliza por el plano subcutáneo con un tubo metálico hueco. Por ahí se transportan los catéteres para que se comuniquen en las diferentes partes. El sistema ensamblado final incluye un catéter que va dentro del ventrículo, ensamblado a una bomba reservorio y que a su vez está ensamblada a un catéter que va al peritoneo, previa corroboración de salida de todo el sistema, funcionamiento del sistema y colocación, introducción finalmente en el plano abdominal peritoneal para que drene hacia ahí. Se cierran los planos correspondientes y eso sería la cirugía. Finalmente tenemos la neuroendoscopía, donde con un neuroendoscopio y canal de trabajo, ¿no? Y sistemas de irrigación como bastante cloruro, necesitamos, y un sistema de videoendoscopía, se hace la perforación de piel con bisturí 21, bajo esa anestesia, colocación de campos estériles y anestesia general. Se abre la parte cutáneo muscular, se perfora el cráneo, se perfora la meninge, se introduce el endoscopio con el canal de trabajo y luego, bajo visión directa, una torre endoscópica y con irrigación continua, ¿no? Se va a entrar al sistema ventricular. Después llegar al piso del tercer ventrículo y allí podemos con una pinza divulsionadora, ¿sí? Que va raspando hacia afuera, ¿no? Hacia la parte externa, de adentro hacia afuera. Horadamos, creamos una pequeña perforación, por la cual colocamos luego un catéter que se llama Fogarty, que es un catéter distendible, que se le coloca todo el sodio y se distiende,
Y esa perforación que hicimos la hacemos más grande, a eso se le llama fenestración. Fenestración en medicina es hacer un hueco y hacerlo más grande, eso se llama fenestrar, para permitir un nuevo drenaje más directo de los ventrículos hacia directamente otras cisternas que están en la parte más inferior, y esto permite una mayor circulación del líquido cefalorraquídeo, cerrándose los planos correspondientes previo retiro del canal de trabajo y el endoscopio. Finalmente, otros tipos de procedimientos pueden ser la resección o evacuación de la lesión que genere compresión, como por ejemplo un tumor, ¿no? Removiendo esto se puede mejorar la hidrocefalia. Y otras, cuando no funciona el sistema peritoneal, se puede usar que el sistema de derivación ventricular vaya conectado por reservorio finalmente hacia la aurícula del corazón, ¿no? Derecha, lo que se llama derivación ventricular atrial. Es una de las tantas, es raro que se haga, pero se describe en algunos pacientes pediátricos. ¿Okay? Entonces, básicamente, el seguimiento y pronóstico, eso se genera secuelas neurológicas, cognitivas y visuales, que son las más frecuentes. No se olviden, la parte visual es lo que más secuela le genera al paciente. Los pacientes quedan ciegos muchas veces, ¿no? Hay una maurosis ya definitiva. Puede haber macrocefalia, aumento del tamaño craneal. Pueden haber recidivas o complicaciones por disfunción de los sistemas de derivación, sea por obstrucción, desconexión, ruptura, infección u otros. Entonces debe continuar los manejos por neurología, medicina física, rehabilitación y neurocirugía para seguir su manejo correspondiente. ¿Ok? Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me parece que no, doctor. Ha estado bastante clara la exposición. Sí. Muy bien. Bueno, entonces hemos visto dos temas muy importantes, ¿no? Hemos visto las definiciones, ¿no? Hemos visto las clasificaciones, los factores asociados, los cuadros clínicos, los exámenes diagnósticos, cómo realizar este último, un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico, qué se hace en el tratamiento quirúrgico y por qué, ¿no? Básicamente, el seguimiento, el pronóstico y lo correspondiente a ello. Espero que haya sido didáctico y provechoso y conmigo será hasta otra oportunidad. Agradezco su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por la exposición. Buenas noches.